Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Mi nombre es José Fernando Castaño y nosotros vamos a hablarles sobre las máquinas térmicas, el cual era nuestro proyecto virtual. A continuación voy a proceder a compartirle pantalla. Como su merced pues sabe, y anteriormente le nombré, nuestro proyecto virtual es sobre máquinas térmicas. Entonces, pues vamos a iniciar. Su merced a nosotros nos brindó una guía en la cual nos daban las siguientes tablas: una temperatura constante, una presión constante y un volumen constante. A partir de estas tres gráficas nos pedían hallar todo nuestro informe, el cual era hallar calores, trabajos y variaciones de energías. También a partir de esto teníamos que hacer una gráfica sobre un ciclo termodinámico y asimismo hallar sus coordenadas. Entonces vamos a pasar. El primer punto era hacer la gráfica y hallar sus puntos de coordenadas, y el segundo punto estaba dado por hallar el calor del cuerpo 1 a 2, el trabajo de 1 a 2 y la variación de energía. Esos puntos me corresponden a mí. Entonces en este momento pues voy a proceder a explicarlos. Como anteriormente había mencionado, teníamos que hallar una gráfica del ciclo termodinámico con sus coordenadas. Nosotros sabemos que nos daban tablas con respecto a una temperatura constante, una presión y un volumen constante. Las coordenadas de este ciclo termodinámico los evidenciamos a mano derecha. Entonces, el ciclo termodinámico 1 está dado por presión 1, temperatura 1 y volumen 1. En este caso, el ciclo termodinámico 2 está dado por presión 2, temperatura 2 y volumen 2. Y no por último está el de ciclo termodinámico 3, que está dado por presión 3, temperatura 3 y volumen 3. Si nosotros tenemos en cuenta, la temperatura es constante en el primer ciclo, por lo tanto nuestra gráfica va a ir de para abajo. En el segundo coordenada, nuestra presión es constante, por lo tanto su presión nunca variaría, y su volumen es constante, por lo tanto tampoco nunca variaría su volumen. A partir de este ciclo termodinámico y teniendo en cuenta que pues, nos daban unas ciertas características especiales, tenemos que hallar calores, energías y decir cuál tipo de ciclo termodinámico es, ya que hay muchos. Entonces, iniciemos. Primero que todo, la trayectoria termodinámica es de 1 hasta 2. El proceso termodinámico que evidenciamos en nuestra trayectoria es una expansión a temperatura constante, por lo tanto es un proceso isotérmico. Esto también debemos tener en cuenta que cuando hay un proceso isotérmico no hay una variación de energía interna, es decir, que esta es igual a cero. Como evidenciamos en la gráfica, desde el punto 1 hasta el punto 2, su temperatura es constante. Entonces vamos a hallar el calor desde aquí hasta aquí, el trabajo desde aquí hasta aquí. Para hallar esto tenemos en cuenta que calor es igual a trabajo, ya que la energía interna es igual a cero, como anteriormente lo habíamos mencionado. Por lo tanto, el calor desde 1 hasta 2 es el mismo trabajo desde 1 hasta 2, es decir, desde aquí hasta aquí es tanto el calor como el trabajo el mismo. Nosotros sabemos que el trabajo es igual a la integral de la presión. Cuando solucionamos esta integral, tenemos que todo esto es igual a n por k por t por el logaritmo de vf menos sobre vi. N es el número de partículas que nosotros nos brindaban. Para todo nuestro proyecto el número de partículas es 400. K es una constante. Esta constante es nombrada como la constante de Boltzmann, que esta es igual a 1,3806 por 10 a la menos 23 julios sobre Kelvin. En este caso, T es una temperatura que nos la dan en Kelvin y es igual a 300 Kelvin. Como sabemos, como es un proceso isotérmico, su temperatura nunca varía, por lo tanto siempre va a ser la misma, constante. Y en este caso, volumen final o volumen, entonces, como se le puede decir, es igual a 5.25 por 10 a la menos 25 metros cúbicos. Es decir, este volumen acá, donde termina el ciclo 1. Y el volumen inicial es igual a 1.75 por 10 a la menos 25 metros cúbicos, que es donde inicia, es decir, en la parte superior, donde lo evidenciamos en este momento. Para poder hallar el calor y el trabajo, sabemos que ambos son lo mismo. Por lo tanto, pues reemplazamos valores y tenemos que el trabajo desde 1 hasta 2 es igual a 1,820 por 10 a la menos 18 joules. Si esto lo evidenciamos con la gráfica, tenemos en cuenta que sí está correcto, ya que el resultado que nos está dando el trabajo es positivo. Es decir, que estamos trabajando a una temperatura constante
Y también estamos evidenciando que, como la temperatura es constante, lo que sí varía es la presión. Su presión va a aumentar y por lo tanto su volumen en este caso va a disminuir. Entonces, pues eso sería con respecto al primer punto y segundo punto. Ya mi siguiente compañero va a explicar la trayectoria termodinámica desde 2 hasta 3. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la trayectoria termodinámica del paso 2 al 3. Primero debemos encontrar el resultado de la energía interna del paso 2 a 3 y desde ahí también sacar el calor del sistema. El proceso térmico de esta es un proceso isobárico en donde la presión se mantiene constante. El calor transferido al sistema funciona simultáneamente con el cambio de la energía interna del sistema. Ahora vemos, es una expansión termodinámica de presión constante, por eso es que el calor transferido al sistema funciona simultáneamente con el cambio de la energía interna del sistema. Hacemos la operación con las eh, fórmulas ya dadas y tenemos que ese resultado es de 1.120 por 10 a la menos 16 joules. Ahora hablemos de la trayectoria termodinámica de 3 a 1. El proceso termodinámico es una expansión termodinámica de volumen, donde el proceso no realiza el trabajo de compresión de volumen y el trabajo es cero. No existe ningún cambio en el volumen. Tenemos la fórmula para encontrar la energía interna y realizando pues las operaciones nos da que la energía interna es de menos 1.6 por 10 a la menos 18 joules. El proceso termodinámico de este paso es isobárico y también es también conocido como un proceso isovolumétrico donde el volumen permanece constante. Esto significa que el proceso no realiza el trabajo de comprensión de volumen y no realiza ningún cambio. Buenos días, profesor. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez y ahora hablaremos si el calor entra o sale del sistema. Retomando con la información anteriormente brindada por mis compañeros sobre el estudio y cálculo de la trayectoria termodinámica, podemos identificar si el calor entra o sale del sistema. Nosotros poseemos tres momentos, el cual es de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 1. En la trayectoria termodinámica de 1 a 2 nos da que el calor de 1 a 2 es igual al trabajo de 1 a 2, el cual nos dio 1.820 por 10 a la menos 18 joules. Ese resultado significa que el calor de 1 a 2 ingresa al sistema. Esto se puede deducir por el signo positivo en su resultado. Por el lado de la trayectoria termodinámica de 2 a 3 nos da que el calor de 2 a 3 es igual a la energía interna de 2 a 3 más el trabajo, el cual nos da 1.120 por 10 a la 16 a la menos 16 joules. Este resultado nos indica también que el calor ingresa al sistema debido al signo positivo en su resultado. En la trayectoria termodinámica de 3 a 1 nos da que el calor de 3 a 1 es igual al trabajo de 3 a 1. En este caso nos dio menos 1.6567 por 10 a la menos 18 joules. Ese resultado, al darnos negativo, nos infiere, o bueno, nos dice que la energía sale del sistema. Muy bien, ahora con la gráfica ya podemos decir en qué momento ingresa o sale del sistema. En el proceso de 1 a 2, donde la temperatura es constante, podemos deducir que la energía ingresa al sistema. De 2 a 3, donde la presión es constante, de igual manera la energía entra al sistema. Y por último, donde el volumen es constante, que es el proceso de 3 a 1, la energía sale del sistema. Muchas gracias. Para hallar la eficiencia del ciclo termodinámico, primero calculamos el trabajo neto. Lo hacemos calculando la suma algebraica de los trabajos realizados. Para hallar este trabajo neto usamos la siguiente ecuación. W neto es igual a W del punto 1 al punto 2 más W del punto 2 al punto 3. Reemplazamos en la ecuación con los valores ya obtenidos de los trabajos por separados para ahora así poder sumarlos y asimismo hallar el trabajo neto. Entonces tenemos que el trabajo del punto 1 al punto 2 es 1.820 por 10 elevado a la menos 18 joules más el trabajo del punto 2 al punto 3 que es 1.1039 por 10 elevado a la menos 16 joules. Al hacer esta suma tenemos que
el trabajo neto es 1.1221 por 10 elevado a la menos 16 joules. Ahora bien, después de calcular el trabajo neto, es necesario conocer la cantidad de calor que ingresa al ciclo, el cual podemos denominar como Q entrante o Q total. Este valor lo calculamos con la siguiente ecuación. Q entrante es igual a Q del punto 1 al punto 2 más Q del punto 3 al punto 1. Al reemplazar los valores de calor ya obtenidos anteriormente, tenemos que el calor del punto 1 al punto 2 es 1.820 por 10 elevado a la menos 18 joules, más el trabajo, más el calor del punto 3 al punto 1, que es menos 1.65672 por 10 elevado a la menos 18 joules. Al hacer esta operación tenemos que el calor entrante o el calor neto es de 1.6328 por 10 elevado a la menos 19 joules. Al obtener estos dos valores podemos hallar la eficiencia del ciclo termodinámico, la cual está dada por la siguiente ecuación. W neto sobre Q neto. Reemplazamos los valores que hallamos y hacemos la operación y tenemos... Bueno, yo soy Wilson y les vengo a explicar el punto número 8, el de la aplicación. Básicamente nos piden hallar la altura máxima que puede alcanzar el elevador sin cargas. Entonces yo hice un diagrama de cuerpo libre en el cual pues aplicar la fuerza hacia arriba y la fuerza hacia abajo de la masa por la gravedad, que básicamente sería el peso. Bueno, yo opté por seleccionar los datos para tener un orden a la hora de resolver el problema. Entonces los datos son que tenemos un trabajo, una fuerza, un trabajo de 100.000 joules, la masa del elevador que sería de 2.000 kilogramos y necesitamos hallar la altura máxima que puede alcanzar el mismo. Bueno, yo opté por hallar la fuerza de reacción, respecto pues se puede hallar con la segunda ley de Newton, que es la masa por la gravedad, y pero pues ahí en el ejercicio nos dicen que es una velocidad constante, entonces en ese caso la aceleración sería 0. Después procedí a hacer pues sumatoria de fuerzas, entonces fue la fuerza de reacción, que es la que va hacia arriba, y pues la fuerza que saqué me dio 19.620 newtons, que lo que hice fue multiplicar los 2.000 kilogramos pues por el peso de la gravedad, por el valor de la gravedad. Entonces lo que procedí fue hacer la ecuación del trabajo igual a la fuerza por la distancia y pues despejé y me dio que pues igual la distancia es el trabajo sobre la fuerza. Entonces ahí me dio que 1000 joules, bueno, la distancia es igual a 1000 joules sobre 1620, pero bueno, lo que hice pues al final fue la resolución de la ecuación. En este caso hice la debida cancelación, cancelé kilogramos con kilogramos, metro cuadrado con metro de los newtons y segundos cuadrados, y me dio 5.096.84 metros. Esa es la altura. Gracias.